Buenas tardes, mi nombre es Manuela Gil, soy estudiante de Psicología de tercer semestre en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad María Cano, junto con mis compañeras Shirley Rodríguez, Ana María Ramírez y Geraldine Mosquera. El día de hoy vamos a realizar preguntas relacionadas con la ética profesional y el empleo de esta al cumplir el rol del psicólogo durante una terapia. A continuación, vamos a entrevistar a una persona que se dedica a la psicología. Entonces, por esta razón, ¿nos podría decir, por favor, cuál es su nombre completo? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Milena Morales, soy psicóloga especialista en intervenciones psicosociales y en el momento me desempeño como docente orientadora de una institución educativa del Distrito Especial Portuario de Turbo y como docente de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias. Señora Sandra, ¿me podría regalar los siguientes datos demográficos? Edad, sexo y en nivel educativo. Bueno, como les decía, mi nombre es Sandra Milena Morales Mercado, soy psicóloga, especialista en intervenciones psicosociales. Y Tengo 44 años de edad y soy docente orientadora de una institución educativa y me desempeño como docente en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. cuénteme, ¿cuántos años de experiencia cuenta? Tengo, como 25 años de experiencia. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Ana María y me gustaría preguntarle que durante su formación como profesional recibió conocimientos relacionados a la ética profesional y de ser así, ¿de qué manera positiva cree que aportó esto, el conocimiento a su profesión? Ana, qué pena. Es que la señal ha estado un poquito intermitente. ¿Me repites, por favor, la pregunta? Sí, claro, que si durante su formación como profesional recibió conocimientos relacionados a la ética profesional y de ser así, ¿de qué manera cree que esto aportó el conocimiento al ejercicio de su profesión? Bueno, sí. Todas las personas cuando estudiamos una carrera profesional, está el código deontológico de ética profesional del psicólogo, donde nos dan unos parámetros. ¿Qué es la ética? ¿En qué aspectos se debe de aplicar la ética profesional? ¿En qué aspectos no se aplica la ética profesional? Y cómo esto le puede servir al profesional para la vida diaria. Especialmente los psicólogos nos basamos en ese código deontológico y sabemos que una cosa es la ética profesional y otra cosa es la responsabilidad social, ¿cierto? Cuando hablamos de ética profesional, nos referimos al principio que debemos de tener todos los profesionales con el objetivo de ofrecer un mayor bienestar al paciente que atendemos, sea de forma individual o sea de forma colectiva. Y la experiencia significativa que ha dejado para mí la ética profesional como profesional, valga la redundancia, es la confianza que se generan en las diferentes personas en el momento de realizar cualquier proceso de intervención. Gerald, por favor, me bajas la presentación. ¿Así? Sí. Buenas noches, doña Sandra. Mi nombre es Geraldine Mosquera Arias y soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Me podría, por favor, responder para usted qué es lo que más le gusta de ser psicólogo?
psicóloga. Bueno, ay, me gustan tantas cosas. Pero a ver, les cuento un poquito. Yo nunca quise estudiar esta carrera. Yo estudié esta carrera sencillamente porque desde un principio me tocó. Era lo que había aquí en mi municipio en el año 1997 cuando terminé mi bachillerato. Entonces, hoy en día puedo decir que uno no está en el lugar que quiere, sino en el lugar que Dios lo quiere poner a uno, ¿cierto? Y lo que más me gusta de esta carrera es la relación que tenemos o que tiene uno con las personas que lo rodean, con el medio, y cómo uno puede aportar su granito de arena para mejorar la calidad de vida de las demás personas en todos los aspectos de la vida. Y también me podría responder, por favor, para usted, qué significa el término psicología. Ay, doña Sandra, tiene el micrófono apagado. Listo. El término psicología abarca mucho, pero les voy a decir un poco sobre lo que es la función del psicólogo como tal, ¿cierto? Porque la terminología misma lo dice. Los psicólogos estudiamos el comportamiento del ser humano. Eso estudia la psicología. Por ende, la psicología va encaminada y enfocada a generar bienestar en las personas desde diferentes puntos de vista, sea de forma individual o sea de forma colectiva. Por ende, los psicólogos, cuando estudiamos psicología, estamos inmersos en un mundo de saberes que por medio de esta ciencia estudiamos diferentes procesos, sean mentales, desde lo exterior, desde lo interior, desde su contexto. Y la palabra psicología viene del término griego. ¿Qué quiere decir este término? Quiere decir psico, que significa alma o actividad mental, y logía, que significa estudio. Entonces, esta disciplina brevemente analiza las tres dimensiones de lo que les acabé de mencionar. Los procesos cognitivos, tanto desde la parte afectiva como desde la parte conductual. Muchísimas gracias, doña Sandra. Le pregunto, a partir de su experiencia, ¿cuál cree que es el aporte que realiza la psicología en la sociedad actual? Bueno, el aporte que realiza la psicología a las personas como tal, vamos a ser enfáticos en esto, es mejorar la calidad de vida de las personas que están pasando por cualquier tipo de dificultad, sea de forma individual o sea de forma colectiva. Como les dije, la psicología estudia el comportamiento del ser humano. ¿Por qué estudia el comportamiento del ser humano? Porque a raíz de ese estudio que realizamos, podemos aprender a realizar cualquier tipo de intervención, sea a una persona o sea a una comunidad, ¿cierto? Según la problemática, según el contexto, según la situación o según sea el problema. Entonces, eso es lo más importante de ser psicólogo y de estudiar esta carrera, la relación que se tiene con el otro, por qué y para qué. Qué pena, señora Sandra. Le pregunto, ¿tuvo algún impacto el aprendizaje de la ética profesional en la relación con su familia y círculo social más cercano? Bueno, les voy a contar algo puesto como de manera personal. Resulta que la psicología es una carrera hermosa, muy bonita, porque es la forma como tú ayudas al otro, ¿cierto?
Sí, señora. pero también es algo que en determinados momentos te pone entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque resulta que los psicólogos no le servimos ni a la familia, ni a los amigos, ni a los hijos, ni a la pareja para realizar cualquier tipo de intervención con ellos. Por el simple motivo que ya hay unos lazos de afectividad donde esas personas, por el hecho de conocerte de mucho tiempo, por la confianza y por la empatía que ya tienes con ellos, no te ven como ese profesional, sino que ya hay algo que no permite que esa persona crea en tu profesión o crea en lo que tú le vas a decir como profesional. Entonces ya se vuelve algo más subjetivo que objetivo. Entonces, cuando tú vas a aplicar la psicología en esas personas, por el simple hecho de tener esos lazos de consanguinidad o de afectividad, es muy difícil de que te presten atención. Porque si ustedes no saben, para tú modificar un patrón de conducta que esté infiriendo en tu comportamiento, tanto individual como colectivo, lo primero que debes hacer es reconocer que tienes un problema para que ese psicólogo te pueda ayudar. Si tú no reconoces que tienes un problema, pues obviamente ese patrón de conducta no va a ser superado, ni el psicólogo te va a poder ayudar. Entonces, imagínate tú como psicóloga tratando de modificar un patrón de conducta en tu hija, donde ella te ves como mamá, más no como ese profesional. Entonces, siempre es mejor que una persona externa, que es ahí donde juega mi ética profesional un papel súper importante, es allí donde como primera persona vas a fijarte más en lo subjetivo que en lo objetivo, por los lazos de afectividad y de consanguinidad que tienes con la persona. En cambio, cuando te ve una persona externa que no conoce tu proceder, que no conoce tu historia, que no conoce tu personalidad y muchas cosas de tu vida, es más asequible a que esa persona entre en ti y te haga entender las cosas desde otro punto de vista, que sea tu mamá la psicóloga la que te esté ayudando a modificar ese patrón de conducta o a salir de ese problema. Hay situaciones en las que sí vas a poder ayudar como profesional, claro está, pero hay situaciones en las que hay un sistema de negación por el simple hecho de los lazos de afectividad que ya tienes con ese profesional. Entonces, es allí donde la psicología o nosotros como psicólogos nos vemos como en esas dos vertientes. Entonces, cuando muchas veces la pareja, la familia, los amigos muy allegados, los hijos, buscan ayuda en uno como profesional, es más fácil uno decirle, no, busca una persona que no te conozca o una persona que no conozca tu vida, ¿cierto? Es más fácil que esa otra persona le llegue a que uno le llegue, porque a veces cuando es la pareja, les voy a poner un ejemplo, y dice, no, ya vienes con tu psicología barata, solamente para tú beneficiarte, entonces yo soy el del problema y tú nunca haces nada porque tú eres la psicóloga. Ese tipo de estereotipos que manejan las personas cuando hacemos ese tipo de intervenciones, como cuando tú tienes un hermano médico o una hermana que está estudiando enfermería. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no me voy a dejar poner una inyección de ti, oiga, ni loca, por decirlo así. Entonces creemos más en el de afuera que en el que está adentro, así sea un profesional, por todas esas cosas que vemos y por todos esos lazos de afectividad que hay con la persona. Perdemos como esa confianza. Yo pienso que es como esa confianza y ver a ese otro como otra persona, pero no es fácil. Yo ver a mi mamá como una psicóloga, no, o yo ver a mi pareja que me va a hacer unas terapias, no, pues que lo haga otro, porque siempre va a jalar para su lado y ese tipo de cosas son las que uno muchas veces piensa. Yo creo que ese es el momento más difícil en el que nos enfrentamos los psicólogos desde nuestra ética profesional y desde nuestra forma de ver la vida de una manera personal. Incluso con mi hija y en ocasiones ella me ve como psicóloga cuando le conviene. Entonces, cuando yo la reprendo de una manera, digamos, entre comillas, inadecuada, entonces ella me dice, es que eso que eres disque psicóloga. Yo le digo, yo no soy tu psicóloga, yo soy tu mamá. Así le digo. Entonces pasa eso mucho con la familia, pasa eso mucho con los amigos, pasa eso mucho con la pareja. Y es allí donde mi ética profesional no juega el papel que yo quiero. Por lo menos con mi hija no. Con mi hija no la aplico, porque yo le digo a ella, no, yo soy tu mamá, no me veas como la psicóloga, soy tu mamá. Eso es lo que pasa. Entonces es un dilema, pero bueno, ahí nos toca
luchar con eso, ser los psicólogos afuera e implementar en la casa lo que podamos desde nuestro perfil, desde nuestro testimonio de vida, pero ser esa persona que somos primeramente en nuestra casa, en nuestros hogares. Muchísimas gracias, doña Sandra. De nada. Muchísimas gracias, doña Sandra. En base a lo que nos acabas de contar, me gustaría saber, en tu área de desempeño, ¿qué acciones reflejarían un comportamiento ético? Les voy a contar algo. Yo les hablaba a ustedes ahorita de lo que es la ética profesional y que en ocasiones se implementa. La ética tiene que ver mucho con lo que es la moral, ¿cierto? Son dos cosas diferentes, pero muy parecidas. Entonces, la ética profesional, yo también la relaciono con lo que es la responsabilidad social. Un ejemplo, en el colegio donde yo soy docente orientadora o psicóloga, pues a los psicólogos ya en los colegios nos nombraron como docentes orientadores, no nos llaman como psicólogos porque nosotros no podemos hacer terapias al interior de una institución educativa. Primero porque no es permitido, no contamos con un consultorio y porque nos nombran es como docentes orientadores, más no como psicólogos. Entonces, digamos que yo estoy haciendo un proceso de intervención, tampoco podemos llamar intervención a los procesos que llevamos con los estudiantes o padres de familia, sino orientación. Entonces, digamos que yo estoy orientando a un estudiante que consume sustancias psicoactivas. En ese momento, si ese estudiante es menor de edad y ese estudiante me dice a mí, por ética profesional, me dice que me ha pasado, ay, psicóloga, pero no le vaya a decir a mi mamá, que mi mamá no sabe que yo consumo, entonces esto va a ser un problema en la casa. Entonces, él cree que desde mi código deontológico del psicólogo yo le tengo que guardar el secreto, ¿cierto? Partiendo de allí. Entonces, yo le tengo que hacer entender a ese estudiante que es menor de edad que para mí prima la responsabilidad social que es su vida, ¿cierto? Que se encuentra en un riesgo latente por el consumo de sustancias psicoactivas y que como es un menor de edad, los menores de edad están bajo la protección del Estado. Y por el simple hecho de estar bajo la protección del Estado no están ni siquiera bajo la protección de sus padres. Y mi responsabilidad en el momento es salvaguardar su vida y hacer que éste lleve a cabo su proyecto de vida como tal. ¿Cómo? No haciéndose daño por el consumo de sustancias psicoactivas, porque les empiezo a explicar cuáles son los daños que esta ocasiona en su salud, a qué lo puede conllevar, todo este tipo de cosas. Entonces lo oriento con base a todos los prejuicios que conlleva consumir sustancias psicoactivas y que su proyecto de vida se va a ver interrumpido por el consumo de esas sustancias. Y también le hago entender que por el simple hecho de ser menor de edad, su acudiente, que es su mamá, su papá o la persona que lo matriculó en la institución, debe de conocer la situación. ¿Por qué? Porque si él llega a tener una sobredosis, por decirlo así, por el consumo de cualquier sustancia psicoactiva y esa sustancia pone en riesgo su vida o le puede ocasionar la muerte, después de que su mamá se dé cuenta que él venía en un acompañamiento con la psicóloga, a mí me pueden denunciar y yo puedo ir presa, ¿cierto? Porque hay secretos que desde la ética profesional no se pueden guardar. Cuando la vida prima sobre cualquier cosa, ahí no vale la ética profesional. Muy respetuosamente pienso que ahí lo que prima es la vida de la persona o del menor en este caso. Primero, para yo salvaguardar mi responsabilidad como docente orientadora de esa institución, como psicóloga, como persona, y que su acudiente debe de conocer la situación, obviamente, después que se pone en contexto, decirle cómo puede actuar, qué puede hacer, cómo lo puede hacer, y explicarle también al estudiante o al menor de edad que no se preocupe, que su familia lo va a apoyar sobre cualquier cosa. Entonces allí donde yo entro, como hacer esa conciencia en el padre de familia, en el acudiente, cuál es el apoyo que le puede ofrecer a su hijo, a su hija o a su acudido. Vamos a activar la ruta de atención en salud mental, donde va a ser remitido donde un psicólogo, luego donde un psiquiatra para que lo medique dado el caso y se empiece todo el proceso con ese estudiante, porque hasta ahí llego yo como docente orientadora. Pero ahí mi ética profesional le tengo que hacer entender al menor de edad que no le puedo guardar el secreto, que no puedo esconderle a su acudiente
que su vida se encuentre en peligro por el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces, con ese ejemplo les explico básicamente donde yo mi ética profesional, por esas razones, no la puedo aplicar. No la puedo aplicar. O cuando un menor o una niña menor de 14 años me dice que fue abusada, por decirlo así, sea por el papá, por la mamá, por el papá, por un tío, por un primo, por un vecino, pues obviamente ella no quiere que en su casa se den cuenta por pena y por muchas otras cosas o por miedo, porque ese violador está dentro de su hogar, dentro del seno de su hogar. Entonces también muchas veces, ay, pero yo no le voy a decir a mi mamá que de pronto mi mamá no me va a creer, o sea, ese tipo de cosas. Entonces también se activa la ruta para que el menor de edad se le haga, al menor de edad se le haga el restablecimiento de sus derechos y se le debe de notificar al acudiente que esa persona está siendo víctima de abuso y se deben hacer las respectivas denuncias y todo lo que conlleva activar la ruta para restablecer el derecho de ese menor. Entonces ahí tampoco la ética profesional juega el papel que nosotros creemos lo que es ser ético en nuestra profesión. ¿Por qué? Porque prima la vida y la seguridad de otras personas que están bajo una asesoría de una u otra manera por ti como profesional. No sé si tienen más preguntas. Bueno, Sandrita, y ahora te pregunto, ¿estarías dispuesto a trabajar horas extra los fines de semana para adaptarte a las necesidades de los clientes o en casos externos? Sí, yo a veces trabajo horas extras con casos particulares de personas que necesitan acompañamiento psicológico por diferentes motivos. Sí, lo he hecho. Y si me toca hacerlo, lo hago. Pues desde que cuente con el tiempo, claro está. Y doña Sandra, base a esta pregunta, entonces estarías abierta a realizar terapia a domicilio para los clientes que no se sientan cómodos saliendo de tu casa, pues de su casa. Sí, sí, sí. En ocasiones hay personas que necesitan que las intervenciones personalizadas se lleven al interior de sus hogares porque el psicólogo en el momento no cuenta con las condiciones idóneas para que esa persona llegue a su casa o llegue a un lugar tranquilo, acogedor, donde la persona se sienta en confianza, se sienta cómodo. Y si en su casa tiene el espacio adecuado para que allí reciba la ayuda psicológica, las asesorías, las intervenciones que necesita, se puede llegar en un acuerdo con el paciente y puede ser intervenido también en su casa si éste así lo solicita. Todo es de acuerdo a las situaciones. Señora Sandra, le pregunto, ¿puede hablarme de algún episodio difícil durante su carrera profesional? ¿Y él cómo usted lo afrontó? Ay, muchachos, vea. Un episodio difícil. Ha sido la muerte de pacientes que han estado en acompañamiento psicológico conmigo. Nada más, ahorita estoy pasando por un caso de 2 estudiantes de mi institución que fueron asesinados vilmente. Y los 2 estudiantes estaban en acompañamiento conmigo. Uno estaba desde el 2021 y el otro había empezado su acompañamiento psicológico, su orientación, hace aproximadamente un mes. Y fueron los 2 asesinados al mismo tiempo, andaban juntos. Ya van 2 veces que me ha pasado. Primero con unos estudiantes de un anterior colegio, con un estudiante, y ahora con un estudiante, con los 2 estudiantes que les estoy diciendo. Incluso ha sido tan fuerte el impacto porque yo hice de todo lo que pude hacer para ayudarlos, pero no pude ayudarlos. No pude ayudarlos a modificar ese patrón de conducta, que se dieran cuenta de pronto que ese no era el camino. Uno consumía sustancias psicoactivas, el otro era porque su rendimiento académico había desmejorado y murieron en situaciones muy duras, verlos allí tirados, que las fotos circularon por todas las redes sociales, que hacían parte de mi institución, que
Yo venía trabajando con ellos muy duro, muy duro, muy duro para evitar lo que pasó. Es la hora, yo no concilio bien el sueño. ¿Qué les cuento? Son las 2 de la mañana y yo estoy con el ojo en blanco, pensando en lo que hablaba con ellos, lo que yo les decía, lo que ellos me contestaban, las veces que lloraban, contándome sus historias de vida, el apoyo que necesitaban y no lo tenían por parte de sus familias. Y la psicosis, pues yo siempre he sido muy miedosa, que eso también es psicológico. No apago los focos, duermo con los focos prendidos del cuarto, me despierto cada hora, no se me salen de mi mente. Eso pasó hace 15 días, entonces estoy como en ese proceso de duelo, yo misma tratando pues como de entender lo que pasó y que bueno, las cosas pasan cuando Dios las permite, porque sabemos que desde lo espiritual no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Ellos tuvieron muchas oportunidades de modificar sus hábitos, esos patrones de conducta, no lo hicieron. Dios les dio muchas oportunidades, puso muchos ayudadores en el camino, pero no se pudo y lastimosamente ese fue el desenlace. Entonces toda la institución está muy congestionada, muy conmocionada por lo que pasó. Estamos tratando pues como de salir adelante, de tratar de ver la vida de una manera diferente. Y lo peor es que me ha tocado intervenir a la que era la novia de uno de ellos. Entonces imagínense, yo bien mal y atender a la novia, que está mejor dicho. Los amigos, una amiga que se practicó, que ya se está practicando el cutting, se está cortando la piel, otra que se tatuó su nombre. No, esto es una cosa de locos. Y todo eso se descarga en mí como docente orientadora de la institución. Entonces, imagínense, cargar con la tristeza de lo que les pasó a ellos. Y aparte de eso, atender a los que están sufriendo la pérdida de ellos. Creo que en toda mi carrera profesional como psicóloga, este ha sido el momento más difícil que me ha tocado vivir. Porque cuando me pasó la primera vez también con un estudiante, pues yo nunca vi su foto de él muerto, tirado en el suelo, murió en otra ciudad, murió en la ciudad de Medellín, fue asesinado allá. Tampoco había terminado su bachillerato, pero lo tuve mucho tiempo en acompañamiento cuando estaba en otro colegio. Entonces, la muerte de él sí me dolió bastante, porque también pues yo asumo siempre como una posición de madre que no debería de ser, pero trato pues como de ofrecerle a esas personas como la ayuda que necesitan en ese momento que no la tienen de otras personas. Y bueno, no me tocó verlo ni nada de eso, fui a su sepelio normalmente, pero tampoco fui capaz de verlo en el cajón ni nada, pero esto sí fue una cosa brutal. Entonces yo creo que este ha sido el momento más difícil de mi carrera y uno no quisiera, es como un médico que no quiere que su paciente que ha lidiado tanto tiempo por una enfermedad terminal se le muera y se muere, pues al principio es duro porque mientras se acostumbra, se echa la culpa, dice que no hizo bien, que no le recetó bien, que por qué no le hizo este examen, pues empiezan a hacerse una serie de interrogantes, pero a medida que la experiencia misma le va enseñando a uno que de eso se trata la vida, pues es más fácil aceptar el duelo. Pero es una enfermedad muy diferente a cuando a una persona le quitan la vida tan joven, un niño prácticamente de 17 años y el otro de 19. Entonces, ahí les comparto un poquito, ese ha sido el momento más difícil de mi carrera profesional. Tenaz. Muy buenas tardes, mi nombre es Shirley y bueno, me gustaría también preguntarle si sigues algún proceso especial para reportar casos de abuso o negligencia. ¿Qué tipo de protocolos manejas? Bueno, miren, pues acá en Turbo se activa una ruta cuando hay estudiantes que están contigo, están con el docente orientador de un colegio por el consumo de sustancias psicoactivas, pues ya yo les dejé claro que las funciones de un docente orientador, su misma palabra lo dice, docente
orientador, no estamos contratados como psicólogos, pero debemos de activar la ruta de atención en salud mental. ¿Cómo se activa esa ruta de atención en salud mental? Se atiende al estudiante. Luego que se atiende al estudiante, si es menor de edad, se le notifica a su acudiente la situación. Se firma, digamos, en especie de un acta de compromiso donde el padre de familia se compromete a llevar esa remisión con el médico de la EPS. Debes de solicitar la cita con el médico de la EPS. Y el médico de la EPS, con esto que ya yo escribí aquí, que encontré en el estudiante, consume marihuana, por decirlo así, hace tanto tiempo, debe de remitirlo donde el psicólogo de la EPS, el médico general. Una vez el médico general remite al paciente, lo atiende al paciente y lo remite donde el psicólogo lo debe de remitir donde el psiquiatra, que es quien medica a personas que consuman sustancias psicoactivas. Ahí ya quedó activada la ruta de atención en salud mental, porque obviamente lo que hacen las sustancias alucinógenas, las sustancias psicoactivas, es alterar el sistema nervioso de las personas, ¿cierto? Entonces, nosotros los psicólogos obviamente no podemos medicar. Entonces, se activa la ruta de atención en salud mental de esa manera. Y ya el estudiante con su acudiente empiezan a asistir al proceso que el médico general, el psicólogo, el psiquiatra decidan por el diagnóstico que ya le hagan. Y desde el colegio se le brinda todo el acompañamiento en todo lo que tiene que ver con su proyecto de vida, el amor propio, el autoconcepto, el autoestima, el respeto por la vida, todo ese tipo de cosas que lo van a ayudar a crecer como persona. Desde allí se le brinda la orientación. Y en el caso de abuso sexual también se activa la ruta con la comisaría de familia, con la policía de infancia y adolescencia, con la fiscalía para hacer el restablecimiento de los derechos de ese menor que le vulneraron esos derechos o que fue víctima de abuso por X o Y persona. Entonces ya las autoridades competentes se encargan también de hacer su proceso como tal, que es judicializar a la persona que infringió en el delito de abuso a ese menor de edad. Eso es lo que hacemos nosotros, pues, como docentes orientadores al interior de las instituciones educativas, con esos dos casos que les estoy acabando de mencionar. Obviamente, cada caso, según la situación, tiene su proceso, tiene su ruta, y sabemos cómo debemos actuar y qué debemos hacer frente a él. Entonces, ahí pues les cuento, pues, como a grosso modo, lo que se hace en esos dos casos. Ok, muchísimas gracias. Con mucho Doña gusto. Sandra, a mí me gustaría saber para usted qué características y valores debería cumplir un buen psicólogo. Bueno, lo primero que un psicólogo debe de tener como una característica o un valor es la empatía. La empatía es algo muy importante para que tú le llegues a esa persona. Un psicólogo empático, alegre, extrovertido, que genere para ti confianza, que genere para ti bienestar, que tú lo veas como esa persona amiga, es muy importante para que todos los procesos se den. Porque tú vas donde un psicólogo y tú qué esperas encontrar en un psicólogo como una ayuda. Pero resulta que tú vas donde un psicólogo y lo encuentras con la cara de 38, por decir así. Como la cara brava, como dice uno, bravo, amargado. Entonces esa persona para ti no va a inspirar confianza. Y en el momento que esa persona para ti no inspire confianza, tú lo que ibas a contarle no se lo cuentas por temor o porque generó para ti, genera un aura que no genera confianza. Entonces, cuando hay personas que no generan ese aura bonita, esa vibra, que nos pasa a diario con muchas personas, que no las conocemos, pero nosotros decimos, uy, como que uno pone la barrerita, como que no me llega. Un psicólogo no puede tener ese tipo de energía, porque en el momento que despertes ese tipo de energía hacia los pacientes, hacia una persona, pues nadie te va a llegar, ¿cierto? Entonces yo pienso que la empatía es lo primordial en un psicólogo, porque a nosotros nos toca trabajar con personas, con seres humanos, dialogar, hablar, convencerlos, hacerles ver la vida de una manera diferente, tratar de que ellos entiendan las cosas de una manera diferente. Y el segundo valor que yo pienso que es el más importante de todos también es la responsabilidad social que tú tienes con esos pacientes o con esas personas que intervienes. Cuando tú eres responsable sobre un proceso que llevas con una persona, sea el que sea,
tú la das toda, porque tú quieres generar en esa persona el bienestar que esa persona necesita para salir adelante, para que cumpla su proyecto de vida. Acá a eso venimos a este mundo y eso es lo que nos enseñan. ¿Para qué estudias? ¿Para qué sales adelante? Todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Eh, ¿Qué deseas generar con eso? Un bienestar. Entonces, que tú enseñes todos esos principios éticos y morales desde una perspectiva que es un proyecto de vida, ¿cierto? Para que tú puedas cumplir esas metas y esos sueños que tienes. Yo pienso que son las dos cosas más importantes que debemos de tener en cuenta en el momento de realizar cualquier tipo de intervención, sea de manera individual o sea de manera colectiva en una comunidad. Porque si eso falta y tú haces las cosas simplemente por generar unos ingresos, por un salario, pienso que estás en el lugar equivocado. Muchas veces nosotros en un principio estudiamos, ay, qué rica esta carrera, voy a ganar buena plata si estudio esta carrera. Pero cuando estudias esa carrera que te termina gustando y te terminas enamorando de ella, tú te das cuenta que no estás llamado simplemente a ganarte ese salario jugoso que pensaste, sino cuál es tu compromiso con esa sociedad y con esas personas en las cuales vas a brindar tus servicios como profesional. ¿Vas a ganarte un salario? ¿Estás ahí solamente por un salario? ¿O realmente quieres dejar una huella en esas personas que no olviden ese proceso que tú tuviste con ellas en tantos años, por decirlo así? Yo, por ejemplo, trabajé en uno de los colegios de La Salle, no sé si ustedes conocen La Salle. Fui la primera psicóloga que tuve ese colegio de La Salle cuando vino a este municipio, a Urabá, que solamente hay uno, pero es público, pero con administración privada. Ellos se ganaron ay, eso tiene un nombre. Bueno, ellos participaron en un proceso que se dio y les dieron a ellos un megacolegio. El colegio es administrado por hermanos de La Salle. Y yo fui la primera psicóloga que tuve ese colegio. Y sin nada de mentira, cuando yo renuncié en ese colegio, yo trabajé ahí 4 años. Y yo renuncié en ese colegio porque me salió una oferta laboral mejor y yo necesitaba esos ingresos para poderle brindar a mi hija la universidad que ella quería y todo. Entonces, estando ahí, el salario no me daba. Bueno, y renuncié. Y fue tanto el apego que tuvieron los papás, los estudiantes y los administrativos conmigo en ese colegio, que el rector me dijo, no, Sandra, no te vayas, nosotros te vamos a dar permiso para que tengas los dos trabajos. Cuando tengas que irte a trabajar a la unidad de víctimas, nos dices, yo te doy el permiso, vayas a tu trabajo y vienes. Y yo, bueno, listo, perfecto, me quedo con los dos trabajos. Pero resulta que no me daba, porque era mucha la responsabilidad que tenía en el otro empleo. Entonces, con el dolor en el alma, me tocó decirle al rector, no, voy a renunciar, hermano, no me da el tiempo, no me da el espacio, yo necesito estar concentrada de lleno en un trabajo. Y decía, pero vea, Sandra, no nos deje el colegio tirado, que mire los procesos. Y yo, no, yo hago el empalme hasta donde lo tenga que hacer. Y ahí les voy colaborando por los laditos, hasta que, de verdad, me fui desligando, con el otro psicólogo lo iba asesorando y no fue tan dura la salida mía, pero ellos sí la sintieron, porque cuando tú como profesional haces un trabajo excelente, sin manchas, sin arrugas, en un lugar donde estás, pues obviamente nadie quiere que tú te vayas, porque uno dice, no, es que yo no sé si vaya a conseguir un profesional como ese. O yo no sé si esa persona vaya a ser tan empática como era pues a los papás les gustó, a los estudiantes les gustó, todo el mundo llega. Entonces uno le da como miedo a hacer ese cambio, como que salir de esa zona de confort. A eso estamos llamados los profesionales. No a estudiar una carrera por estudiarla, sino realmente cuál es el compromiso que nosotros tenemos en el momento que terminamos una carrera profesional y dónde vamos a llegar, cuál es la huella que nosotros vamos a dejar o queremos dejar, ¿cierto? Y que a ti te digan, tienes las puertas abiertas para cuando desees volver, eso es muy bonito, ¿cierto? Porque te das cuenta que el trabajo que hiciste allí fue un trabajo bien hecho. Entonces yo pienso que eso es lo más importante de uno como profesional cuando decide estudiar la carrera que desee estudiar. Háganlo todo con amor, con dedicación y con vocación, porque la vocación es una de las cosas más importantes para tú poder hacer un trabajo intachable en cualquier escenario donde tú te desenvuelvas. Y es que pena, tienes el micrófono apagado. Eso.
Bueno, doña Sandra, muchísimas gracias por la información que nos ha brindado y todas las respuestas que nos ha regalado el día de hoy. Me gustaría hacerle una última pregunta y es, ¿qué recomendaciones les deja a los futuros psicólogos desde la perspectiva de la ética profesional? Doña Sandra tiene el micrófono apagado. Sí, ahí sí que esta acá hay una compañera que también está en otra reunión. Bueno, ¿qué les recomiendo a los futuros psicólogos sobre la ética profesional? Muchachos, miren, la ética profesional nos da el espacio a nosotros como profesionales de que las otras personas confíen en nosotros por lo que somos y hacemos, ¿cierto? Nuestro testimonio de vida, ojo, nuestro testimonio de vida, la forma como nos comportemos, con quienes nos relacionemos y lo que hagamos, depende mucho de lo que es la moral, ¿cierto? Nadie, lastimosamente, nadie va a creer en un psicólogo que dé mal testimonio, o en un médico, o en un profesor. Lastimosamente tenemos la cruz aquí en la frente, que cualquier comportamiento que la sociedad considere inadecuado nos va a decir, y eso que es disque psicóloga, y eso que es disque psicólogo, y eso que es disque profesor. Ese tipo de estereotipos que la misma sociedad ha construido para denigrar a un profesional porque no te ven como una persona humana, sino como un profesional. Entonces tú no puedes comportarte de X o Y manera porque te juzgan. Entonces cuando te juzgan en algunos aspectos de tu vida personal o social, pierdes credibilidad en el contexto donde estás. Entonces, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir donde un psicólogo? Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién va a ir donde un psicólogo que a cada rato te lo encuentras borracho en la calle? ¿Quién va a ir donde ese psicólogo? Nadie. Nadie. ¿Quién va a ir donde una psicóloga que tú estás en una discoteca y la ves encaramada en una mesa, brincando? Nadie. Si lo hace otra persona está bien, pero si lo hace un psicólogo, ¿qué dice la sociedad? No lo puedes hacer. ¿Quién va a ir donde una psicóloga donde tú tienes un problema con tu pareja, pero resulta que esa psicóloga anda con un esposo ajeno, un marido ajeno? Tú no la vas a ver como testimonio, ¿cierto? Entonces, la ética profesional se trata de eso, de tu testimonio de vida como persona y como profesional. Hay muchas cosas que nos gusta hacer, que somos felices haciéndolas, pero las debemos dejar de hacer porque necesitamos generar confianza y credibilidad en esas otras personas, desde nuestro testimonio de vida, desde nuestra ética profesional y desde nuestra moral. Entonces estamos atados. Entonces, el consejo que yo les doy es ese. Una cosa es la ética profesional, otra cosa es la moral y otra cosa es la responsabilidad social. Y ya yo les puse varios ejemplos de lo que era la moral, de lo que era la responsabilidad social y de lo que era la ética profesional. Los problemas de las personas no se ventilan con nadie, ni con el mejor amigo. Pero cuando ese problema de esa persona implica tener su vida en peligro, entonces primero es la responsabilidad social y el bienestar de esa persona, independientemente de que lo odie a usted para toda la vida. Pero usted dice, no, primero es tu vida y te debo de ayudar y te voy a ayudar de esta manera y vamos a hacer esto de esta manera. Y si la persona acepta que tiene un problema y reconoce que tiene un problema, mejorar ese patrón de conducta no va a ser difícil, porque ese es el primer paso que debe de dar una persona para poder modificar un patrón de conducta. Reconocer que tiene un problema y estar dispuesto a cambiar. Entonces, básicamente ese es el consejo que yo les doy a ustedes pues, que están como en este proceso de formación. Y es difícil, no es fácil estudiar esta carrera, no es fácil después que la terminamos. Tenemos que dejar muchas cosas que nos gustan para generar empatía, para generar confianza, para generar credibilidad en el otro, para que las personas te empiecen a ver de una manera diferente. Eso lo tienes que empezar a trabajar desde ahora. Que tu familia también te empiece a ver como una persona diferente. Listo, sí, soy el hermano, soy la hermana, soy la novia, soy el novio, pero ya yo tengo que pensar diferente, actuar diferente, hablar diferente, manejar otro tipo de discurso para generar credibilidad y confianza en el otro. Es eso.
Eh, Doña Sandra, ¿acepta usted que la entrevista que acabamos de hacer se difunda con fines educativos? Sí, no hay problema. Listo. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y por su colaboración, por todas sus respuestas tan bien elaboradas y tan enriquecedoras para todas nosotras. Bueno, mis amores, con mucho gusto. Cualquier cosita por acá a la orden. Ana María pues ya es como una hija adoptada. Una hija adoptada que tengo hace muchos años. Y bueno, ustedes también son bienvenidos. Aquí en mi corazoncito tienen un espacio. Cualquier cosa que necesiten desde lo personal, con mucho gusto, en lo que yo les pueda colaborar. Desde que tenga el tiempo, cuenten con ello. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Sandrita, te amo, bye. Nina, te amo. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chao. Bye. Hasta luego. Igualmente, que le vaya bien. Chao.